Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Podcast Médico Cayetano. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Pablo Tsukayama, quien es profesor de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de nuestra universidad e investigador del Instituto de Medicina Tropical. Con Pablo vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la gripe aviar. Pablo, bienvenido y por favor cuéntanos y explícanos un poco cuál es la importancia de estudiar la gripe aviar, de hacer vigilancia y cuál es el impacto que puede tener esto en la salud de los humanos. Hola Carlos, gracias por la invitación. Miren, antes de la pandemia en el 2020 no se hablaba mucho del coronavirus. De hecho, los expertos sugerían que la siguiente gran pandemia iba a ser a causa de un virus influenza. Ese riesgo está latente permanentemente ahí. Nosotros tenemos la influenza en humanos, la estacional, que es la que regresa todos los años, para la cual la mayoría de la población humana se vacuna. Pero por otro lado, hay una familia relacionada de virus que están más presentes en animales y que de vez en cuando generan combinaciones que son particularmente patogénicas o generan enfermedad grave en las aves y potencialmente pueden saltar al humano. Entonces, este riesgo de salto de aves al humano, que ya lo hemos visto antes, se llama zoonosis, cuando un virus, un organismo salta de un organismo a otro, puede ser potencialmente catastrófico. Y este asunto de la gripe aviar ya nos ha dado varios sustos desde mediados de los 90, cuando se empezó a identificar inicialmente en China, y ha regresado en múltiples olas en las últimas décadas, hasta el último capítulo que hemos visto en el 2021-2022, donde a través de aves migratorias que han ido desde Europa hacia Norteamérica, el virus se ha ido recombinando. Que quiere decir que ha ido mutando, ha cambiado ligeramente su material genético y se ha vuelto particularmente destructivo para las poblaciones animales. Las poblaciones animales eventualmente migran hacia el hemisferio sur, trayendo el virus con ellas y transmitiendo el virus a nuevas poblaciones. Entonces, lo que hemos visto el año pasado, particularmente en el verano de 2023, en las costas peruanas, donde miles de aves empezaron a morir en las costas, y además un factor adicional que ha encendido todas las alarmas, y es que por primera vez ha empezado a haber muerte masiva de mamíferos marinos. ¿Ya? Y esto es preocupante, es peligroso, porque históricamente estos virus que circulaban en las aves no han sido muy buenos infectando mamíferos. Pero si empezamos a ver que lobos marinos, delfines en nuestras costas empiezan a morir, quiere decir que el virus ya ha hecho un salto de especies hacia los mamíferos. Y de ahí el siguiente salto, que es hacia los humanos, no está muy lejos. Y no es muy difícil imaginar que eso podría ocurrir en cualquier momento. Entonces, para monitorear esto, necesitamos tener, como tú dices, sistemas de vigilancia bien instalados. Sistemas que nos permitan muestrear distintas poblaciones animales, distintas poblaciones humanas, y con la ayuda de métodos moleculares, métodos de genómica, podemos determinar el patrón genético de estas enfermedades e ir monitoreando si es que estas mutaciones que permiten el salto al humano empiezan a aparecer en la población. Entonces, estos datos que tienen que ir generando múltiples países en distintas partes del mundo de manera continua. Y por suerte el Perú ya se está preparando mejor para este tipo de estudios y ya ha empezado el monitoreo de este tipo de virus de influenza aviar. Y claro, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de identificar que el patógeno o el virus de las aves es el mismo que ha estado atacando a los lobos marinos o los delfines. Porque también hay otros influenza, por ejemplo la gripe porcina, que atacó los chanchos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace años, ¿te acuerdas? A finales de los 90, en el 2000. Y entonces, ¿han podido establecer que es el mismo patógeno, el mismo gripe aviar que está atacando a los mamíferos marinos? Quizás el público aquí recuerde este término de vigilancia genómica, ¿no? Que se puso muy de moda durante la pandemia, que implica leer el código genético completo del virus. Antes fue el coronavirus, esta vez el virus de la influenza. Con esos métodos, que por suerte ya tenemos instalados en el Perú,
podemos determinar con muy alta resolución si el virus que se observa en Europa, en aves de Norteamérica, en Europa y luego en Sudamérica, se trata del mismo virus y podemos establecer una cadena de transmisión. Entonces, ya se ha estudiado este brote en aves desde hace 3 años y ya se ha estudiado en el Perú. Y lo que podemos reconstruir a partir de eso es justamente esa ruta de transmisión a lo largo del tiempo. Hemos visto que las aves migratorias han llevado el virus desde Asia Central hacia el oriente de Europa, hacia el otro lado de Europa, y de ahí ha saltado hacia el otro lado del Atlántico, llegando hasta Norteamérica y posteriormente hacia las costas de Sudamérica. El virus ha continuado su camino, ha bajado hasta las costas de Chile, de Argentina, y este año ya ha empezado a afectar aves en la Antártida. Secuenciando el genoma completo de estos casos, es posible establecer que se trata del mismo virus que está básicamente recorriendo todo el continente y que además en el proceso está generando pequeños cambios en su código genético que podrían tener consecuencias muy destructivas, ¿no? Como transmitirse mejor entre la población de aves, ser más patogénico, o sea, causar una enfermedad más grave en las aves, y lo que todos tememos es que sea más fácil hacer el salto de las aves a los mamíferos, primero a los mamíferos marinos y luego hacia los humanos. ¿Han habido casos de gripe aviar en humanos? Ha habido algunos reportes esporádicos en Latinoamérica, 2 casos reportados, uno en Chile y uno en Ecuador. Principalmente en personal de las granjas que ha estado en contacto muy cercano con aves de corral que han resultado enfermas. Esto nos sugiere que el virus tiene la capacidad de saltar hacia los humanos, pero solamente en algunas circunstancias muy limitadas y que aún no es muy bueno en transmitirse de humano a humano, aunque esto es algo que puede ocurrir en cualquier momento. No sé si es decir esta ola o este brote que ha habido de gripe aviar que empezó más o menos a finales del 2022 y el año pasado, en el verano del 2023, vimos en las playas la cantidad de aves varadas y muertas. Ha afectado de alguna manera también a los mamíferos acuáticos, lobos marinos, delfines. ¿Qué han encontrado? Sé que hay alguna información del grupo de la Católica. ¿Ustedes qué están haciendo acá en la universidad? Mi colega y colaboradora Mariana Leguía, en la Universidad Católica, en colaboración con el CERFOR, pudieron muestrear aves y mamíferos muertos en distintas partes del Perú y hicieron el secuenciamiento del genoma completo. A través de esto, determinaron que todos son parte de un mismo brote y se sugiere, falta más evidencia, faltan más muestras, se sugiere que el virus ya habría adquirido algunas mutaciones que le permiten transmitirse mejor entre mamíferos. A través de nuestra colaboradora y amiga de la Cayetano, la doctora Susana Cárdenas, que coordina el programa de Punta San Juan, que es una reserva protegida en Marcona, al sur de Lima, ellos también sufrieron las consecuencias de este brote y el año pasado vieron cómo morían miles de aves en su reserva. Entonces, junto con colegas en Estados Unidos, muestrearon miles de animales, generaron biopsia de todos estos animales y las han traído a nuestros laboratorios de la Cayetano, donde las estamos analizando justamente para detectar el virus de la gripe aviar, y además estamos en proceso de secuenciar el genoma completo para generar más información que apoye esta idea de que el brote ya se está transmitiendo, el virus ya se está transmitiendo en poblaciones de mamíferos marinos. Estos resultados aún son preliminares, en estos mismos días estamos generando la información y esperamos en una semana poder tener más información al respecto que nos permita aclarar esta hipótesis de que ya ocurre transmisión entre mamíferos. En marzo leí en las noticias, en los periódicos, que había habido algunos casos de gripe aviar en criaderos y granjas avícolas en el norte del país. ¿Esto también se ha podido comprobar o se cree que es por el mismo patógeno? No solamente ocurre en aves silvestres, sino que hay algunos entornos, algunos hábitats en los que las aves silvestres empiezan a entrar en contacto con las aves de corral, con las aves de crianza, ya sea porque están volando por encima y excretan directamente sobre ellos, o porque en el proceso de migración se establecen algunos lugares donde no están muy lejos de las aves de corral. Una vez que ocurre eso, entramos en un problema muy serio, porque las aves de corral están muy concentradas
y suelen ser miles, a veces cientos de miles de aves. Si entra un virus de alta transmisión en esas poblaciones, rápidamente todas las aves se enferman y la medida que hay que tomar es sacrificar a todos los animales. Entonces se pierde la producción de los productores y además hay que incinerar miles de aves y se pierde, tiene un impacto económico muy grave. No solamente es un problema de salud humana, de salud animal, sino es un tema económico que hay que ver cómo lo resolvemos en un país de informalidad tan alta como el Perú. Afectando también no solamente a los productores, sino a las personas que crían aves en su casa. Todavía en muchas partes del país se tiene esta costumbre. A los criadores y a los consumidores, ¿no? Porque el Perú es un país pollero por excelencia, que tiene una demanda muy alta por proteína de aves, sobre todo de pollos, y si se pierde esta producción a causa de una pandemia, pues puede tener consecuencias muy graves para la alimentación de la población. Pero finalmente, la calidad de la carne no se va a ver afectada, ¿no? Lo que se quiere hacer es prevenir la transmisión entre los pollos para que no... porque entiendo que cuando hay más transmisión, hay también más riesgo de que vayan a haber nuevas mutaciones o o generación de nuevas variantes. Lo que estamos viendo realmente desde que inició este brote en 2021 es lo que llamamos un experimento de selección a gran escala. No es como si tuviéramos un laboratorio gigante y viéramos en tiempo real lo que está ocurriendo en todo el planeta. Y lo que estamos viendo es que mientras más aves se infecten, más oportunidades del virus para que siga cambiando y siga mutando. Entonces es por eso que es tan importante que apenas se detecte un brote en una granja, este deba ser reportado a las autoridades para que se tomen medidas. Por ahora las medidas son eliminar a todo el corral, a todas las aves, y ya se está hablando de empezar a vacunar a estas aves, sabiendo que este brote de influenza aviar tarde o temprano va a regresar. Entonces quizás ya es bueno empezar a hablar de medidas a largo plazo como la vacunación de las aves para la prevención de este virus. Creo que tendríamos que hablar también un poco de las medidas que tenemos que tomar como población general en el caso de ver aves que están afectadas o moribundas, ¿no? Es muy común que uno encuentre pues una paloma y que está con herida y uno la recoge para tratar de curar. ¿Qué hacer cuando vemos en las playas, o no incluso en las playas, ¿no? Uno caminaba por las calles y veía pájaros muertos o moribundos en las veredas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No tocarlos, mantenerse alejado, avisar a las autoridades cuando hay un animal muerto o un animal visiblemente enfermo, ya sea en las playas o en las casas de playa. Es algo que se empezó a ver el verano pasado y hubo mucha confusión en torno al mensaje que se da a la población. El mensaje es: déjenlos en paz, llamen a las autoridades para que eliminen a estos animales de manera segura y controlada. Se vio en las noticias que personas trataban de ayudar a los animales, empujándolos, colectándolos, acercándose, y esa es realmente la oportunidad perfecta para estos eventos de zoonosis que tanto tememos. Que se acerque mucho un humano a un animal enfermo y rápidamente puede saltar y puede que reciba la mala combinación de mutaciones y rápidamente puede empezar a transmitirse en la población humana. Lamentablemente esto también ocurrió el verano pasado y el mensaje en torno a la gripe aviar también se vio opacado por los temas que teníamos en las protestas y todos los problemas sociales de hace un año. Entonces es como que ambos estaban en la agenda compitiendo por la atención del público y el mensaje hacia la población sobre los peligros de esta epidemia pues no llegaron a ser del todo claros. Entonces es algo que hay que seguir trabajando porque nuevamente no es la última vez que vamos a ver esto y hay que tener preparada a la población para que tengan las medidas adecuadas para evitar nuevos contagios. Bueno, y creo que eso es algo que nosotros tendríamos que sacar como conclusión de este programa. La gripe aviar se da entre poblaciones silvestres de diferentes aves, pero que pueden también contagiar a aves de corral, pueden contagiar en algunos casos a mamíferos y muy esporádicamente contagiar a seres humanos, a no ser que haya una mutación que favorezca esta transmisión.
Y volviendo al punto inicial de la charla, ¿no? Es que tenemos ese problema de gripe aviar, que siempre es un problema latente, pero además tenemos el problema recurrente de la influenza estacional. Claro. La gripe común que vemos en los humanos, que es un problema serio, regresa todos los años y hay que tener a la población bien vacunada y preparada para eso. Pero siguen siendo variantes distintas del mismo virus. Y por tanto, tenemos que tener los métodos de laboratorio, los sistemas epidemiológicos bien definidos para poder diferenciarlos, para poder monitorear estas poblaciones y para estar preparados ante la siguiente pandemia. Es por eso que laboratorios en todo el mundo están desarrollando sistemas de vigilancia para ver lo que está circulando. Porque justamente a partir de lo que está circulando este año es que los organismos de salud internacional determinan cuál va a ser la formulación de las vacunas del próximo año. Y estamos en ese juego de tratar de detectar, tratar de alcanzar y tomar medidas de prevención para el siguiente año, y sin tener los datos claros de lo que está circulando en el país, en la región, este año, pues no podemos hacer mucho, ¿no? Y por eso la importancia de mantener sistemas de vigilancia robusta, ¿no? Que use la última tecnología que nos permite detectar a tiempo y con precisión, y que además podamos integrar los problemas de la salud humana y animal en este tema tan importante que le llamamos una salud, ¿no? Que remarca esta idea de que la salud animal, humana y la salud ambiental están íntimamente ligadas. Entonces no podemos mirar solamente la salud humana e ignorar el resto, tenemos que mirar el panorama completo, porque recién ahí vamos a empezar a entender cuál es la dinámica de estos patógenos que tienen la habilidad de saltar entre distintas especies. Y que podrían llegar a tener un impacto igual de severo como tuvo COVID. O peor, incluso. No quiero ponerme en escenarios muy catastróficos, pero con el COVID hemos tenido cierta suerte, porque el COVID, si bien fue un patógeno muy transmisible, pero la letalidad era relativamente baja. Lo que hemos visto históricamente en el COVID es que el 1% de las personas infectadas morían. Lo que hemos visto con la gripe aviar, al menos los grandes brotes que se reportaron a fines de los 90, es que la mortalidad estaba alrededor del 50%. Si hubiera un patógeno que mata al 50% de las personas que infectan y que además adquiere una capacidad de transmitirse rápidamente en la población humana, pues las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Y ese es el escenario que se está tratando de evitar. Y por eso se toman medidas de prevención y hay sistemas de monitoreo para evitar que esto pueda ocurrir, pero en estos tiempos de alta conectividad, de alto movimiento de personas, y además nosotros no tenemos ningún control sobre la migración de los animales, pues la receta está ahí servida para que ocurra al menos una nueva pandemia en los próximos años, en las próximas décadas. Y también es importante entonces ahí reforzar un poco lo que tú decías, este mensaje que ha quedado un poco en el aire de si vemos animales que están en la calle, pájaros que están moribundos, no nos acerquemos, llamemos a las autoridades. SENASA, CERFOR tienen diferentes teléfonos, creo, de alerta para que ellos se encarguen de hacer la recolección y la limpieza de los animales. Mejor dejar esto a los expertos. A los expertos. Darles el espacio en los animales y evitarnos contagios por virus zoonóticos. Muchas gracias por haber venido a comentarnos este fascinante mundo de la zoonosis y las transmisiones de patógenos entre animales y humanos, los riesgos que esto conlleva y lo que tenemos que hacer como científicos para poder prevenir y estar preparados para una potencial pandemia. Lo que estamos tratando de hacer desde la comunidad científica, desde Cayetano, es facilitar el acceso a estas tecnologías que nos permiten monitorear con mayor precisión lo que está ocurriendo en colaboración con colegas en otras universidades, en otros países, para establecer protocolos y establecer sistemas globales de vigilancia. Lo que necesitamos es comunicación y cooperación entre distintas organizaciones dentro del Perú y hacia afuera, ¿no? Y solamente así tendremos información accionable que les permita a los organismos de salud pública responder a tiempo, dar mensajes claros a la población para prevenir nuevos brotes de estos virus zoonóticos como la gripe aviar. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber venido y por habernos explicado este magnífico, interesantísimo mundo de la gripe aviar. Y
A ustedes muchas gracias por seguirnos. Esto será hasta una siguiente edición de su programa Podcast Médico Cayetano.